Hola colegas, su amigo el abo de juicio Alejandro Ponce de León Gómez. Gracias por estar aquí el día de hoy. Antes de entrar en materia, quisiera pedirles, rogarles que se suscriban al canal, que lo compartan y que le den like si este video es de su agrado. Hoy vamos a hablar del cuarto paso en la metodología para la preparación de una defensa efectiva en juicio. Y este tiene que ver con la investigación focalizada. Recordemos que el paso anterior, en el capítulo anterior, hablábamos ya de un análisis de la carpeta de investigación, un análisis detallado y focalizado también, buscando esencialmente hechos, desde luego incontrovertibles, pero hechos que contradigan o pongan en duda la teoría del caso de la fiscalía, hechos que afecten la credibilidad de los testigos y los peritos ofertados por la fiscalía o la parte actora, y hechos que en dado caso respalden nuestra teoría del caso preliminar. Déjenme decirles que la gran mayoría de los hechos que yo voy a poder probar en juicio con alguno de estos tres objetivos los voy a encontrar en la carpeta y por lo tanto los voy a poder obtener a través de los contrainterrogatorios de los testigos y los peritos de la fiscalía o la parte actora. La gran mayoría, pero es un hecho que no todos los hechos van a estar ahí. Si tengo tiempo y recursos, tengo que dedicar los mismos a investigar, a ver si hay otros hechos que contradigan o pongan en duda la teoría del caso de la fiscalía, que afecten la credibilidad de esos testigos o peritos, o bien que respalden mi teoría del caso. Y aquí vamos a entender que cuando hablamos de investigación focalizada es justamente con alguno de esos tres objetivos. Evidentemente tengo que tener algún indicio, alguna sospecha de que ese hecho puede haber ocurrido y de que existe un medio de prueba a través del cual poderlo demostrar. A veces mi investigación surge de preguntas muy amplias. ¿Qué más ocurrió? ¿Qué ocurrió antes de los hechos? ¿Qué ocurrió después? ¿Qué antecedentes tiene un determinado testigo? Y a veces son cuestiones muy concretas. Si la persona dice yo no conocía a mi agresor, pensando en un caso de violación, de abuso sexual, pues investigar si en algún momento dado había algún antecedente de que efectivamente se conocieran previamente o incluso hubieran tenido una relación. Déjenme ponérselos más sencillo a través de algunos ejemplos y otra vez volvemos a los tres tipos de hechos que podemos considerar trascendentes ahora en la investigación. Primero, hechos que contradicen o ponen en duda la teoría del caso de la fiscalía. Recuerdo mucho una defensa que coaché. Era un caso de violación específicamente. La teoría del caso de la fiscalía era que era la supuesta víctima estaba tan ebria que no podía resistir la cópula, pero de la propia carpeta de investigación, uno de los hechos trascendentes que contradecía esa teoría del caso, sobre todo en el aspecto de la cópula, de la penetración con el pene, era que había un dictamen médico donde se establecía que el himen estaba íntegro. Este es un hecho que apareció en la carpeta que evidentemente ponía en duda o contradecía la teoría del caso de la fiscalía. Sin embargo, como comúnmente, desgraciadamente lo hacen algunos peritos médicos forenses de la fiscalía, estableció que el himen era complaciente y que perfectamente se pudo haber dado la penetración, ya saben, sin mayor fundamento. Un hecho que yo le recomendé a la defensora pública que llevaba esta defensa, que yo consideraba muy importante investigar, era saber si la supuesta víctima había tenido relaciones sexuales previamente, había copulado previamente. ¿Cómo se puede obtener esta información? Pues a través de una entrevista, que es algo que les recomiendo que siempre hagan, previa al juicio, donde tengo la posibilidad de preguntarle lo que yo quiera. Ahí sí puedo romper con una de las reglas que vamos a ver, de hacer preguntas cuya respuesta no conozco, puedo hacer preguntas sugestivas, abiertas, no aplican las reglas. ¿Por qué? Porque ahí estoy en mayor libertad y mayor seguridad. Y preguntarle, ¿tú habías tenido relaciones sexuales antes? Y obviamente contestó que no, y eso logró incluso que el caso se desestimara o se sobreseyera. Hola, colegas. Alejandro Ponce de León, el abo de juicio. ¿Tienes un juicio próximamente? ¿Tienes que defender a una persona en juicio? Yo te puedo ayudar a que tengas éxito en ese juicio, a que esa defensa sea efectiva. Te lo puedo garantizar casi en un 100%. ¿Te interesa? Aparecerán los datos más abajo, tanto de correo electrónico como teléfono, y poder explorar las posibilidades como coaching que te ayude sobre todo a prepararte muy bien para ese juicio, o una capacitación personalizada y especializada. Llámame, no te vas a arrepentir y vas a ver cómo vas a tener mucho mayor éxito y mejores resultados en tus juicios. Gracias.
Ese es un ejemplo. Otro ejemplo de la credibilidad o hechos que pueden afectar la credibilidad de testigos y peritos. Yo siempre investigo las cédulas profesionales y me he llevado sorpresas de que ni siquiera tienen cédulas profesionales los peritos. O las tienen en otras materias que no son la materia de su dictamen o la especialidad que requieren el dictamen que ellos elaboraron o ellas elaboraron. Antecedentes de los testigos también. Si tienen antecedentes penales, si han mentido anteriormente, etcétera, etcétera, etcétera. A veces, hoy en día, yo les recomendaría busquen comunicaciones a través de WhatsApp entre su representado, su defendido y, por ejemplo, las víctimas. Ahí va a haber oro molido, ¿no? Esta investigación que puedan hacer a través de comunicaciones que hoy en día generalmente se hacen a través de WhatsApp o de otro tipo de plataformas. Ahí se reconocen una gran cantidad de cosas muy importantes, o las víctimas o los testigos reconocen una gran cantidad de cosas que pueden respaldar su teoría del caso o pueden poner en duda su credibilidad o la teoría del caso de la fiscalía. Y finalmente, una investigación que busque o actos de investigación que busquen respaldar mi teoría del caso. Pensemos en una legítima defensa. Buscar videos para ver si efectivamente cómo se dio. A lo mejor lo único que estamos viendo en el video, lo que hay en la carpeta es el momento del disparo del policía, pero no estamos viendo los actos de agresión o todo el video completo previos a ese disparo que hace el policía. Testigos adicionales, a veces ir al lugar, a veces se describe de una manera en el lugar de una cierta manera, y cuando vamos nos llevamos sorpresas, sobre todo en los casos de homicidio, impresionantes. Que hay una pared, que las cosas no están como realmente se plantean. A veces las fotografías están muy sesgadas, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, es una recomendación un acto de investigación necesarísimo. Siempre, sobre todo en casos de homicidio, vayan al lugar de los hechos. Pero ahí a lo mejor pueden ver que había personas o había cámaras, había testigos que me pueden dar una perspectiva diferente y adicionar hechos que a lo mejor me puedan ser útiles. Yo cerraría diciéndoles dos cosas, colegas. Dos cosas importantes. Una, tengan la costumbre, y al menos en nuestro país, en México, el artículo 126 establece esta facultad que creo que deberíamos de desarrollar mucho mejor, sobre todo jurisprudencialmente, pero en varios países, por ejemplo, sé que en Chile así es. Entrevisten siempre antes del juicio a los testigos y a los peritos de la fiscalía. ¿Por qué? Porque en las actas de entrevista, desgraciadamente, solo se pone una pequeña cantidad de lo que realmente dijeron. Y por regla general, es solo lo que perjudica. Entonces, este acto de investigación es muy importante que lo hagan. Les va a ayudar a ampliar los hechos y los capítulos de contrainterrogatorio a esos testigos o a esos peritos. Y lo segundo que les diría es, nunca ofrezcan o agreguen a la carpeta de investigación o descubran, en el caso de civil o familiar, un medio de prueba cuyo resultado no conozcan. Ustedes llevan a cabo un acto de investigación, no saben si va a salir favorable o desfavorable, pero si es desfavorable, la defensa no está obligada a descubrir eso, la fiscalía sí. Primero analícenlo y vean si ya lo exhiben, si lo ofertan eventualmente en el proceso, porque les puede salir el tiro por la culata. Muy bien, con esto cerramos. Quiero ofrecerles algo. Me gustaría mucho, me agradan muchos comentarios y tratamos de contestarlos, la gran mayoría, pero quiero establecer una nueva metodología, que planteen una pregunta sobre el tema y entonces voy a escoger alguna pregunta para al final de cada uno de los capítulos darle una respuesta al tema del que estemos hablando, ¿vale? Les adelanto que el próximo capítulo tiene que ver con el quinto paso de la metodología de la preparación de una defensa efectiva en juicio, que tiene que ver con, ya en base a toda esta información que obtuve en la carpeta, la investigación focalizada en los ajustes que tengo que llevar a cabo a mi teoría del caso preliminar y a ir definiendo ya con qué teoría del caso voy a ir a juicio, ¿vale? Entonces, planteen preguntas sobre este tema del día de hoy, planteen preguntas sobre el siguiente tema y con mucho gusto las iremos respondiendo en el capítulo correspondiente. Gracias, cuídense mucho, suscríbanse.